Muy bien, vamos a empezar entonces, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que sería la regla de tres, simple y compuesta, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible con este tema. Nos interesa revisar todos los temas de una manera un poco más rápida, por favor. Así que presten mucha atención. Ya la mayoría vio este tema. Vamos a tratar de avanzar, sí, lo más rápido posible. Haciendo un resumen primeramente de lo que es la regla de tres simple directa. Nos dice aquí que la regla de tres simple directa se da cuando la relación de las variables, el nombre lo dice, es directa, ¿de acuerdo? Siempre cuando sea esta relación, nos va a decir que una variable aumenta, entonces la otra también va a aumentar. Esa sería la condición. Si una variable aumenta, la otra también aumenta. O lo contrario, si una variable disminuye, la otra también va a disminuir. ¿De acuerdo? Esa sería la condición. Por lo tanto, se le conoce como regla de tres principalmente porque a partir de tres datos yo puedo encontrar un tercer dato, ¿de acuerdo? Repito una vez más, se le conoce como regla de tres porque a partir de tres datos coloco o conozco los demás valores. En este caso, el cuarto valor. Ya en este caso sería conociendo el valor de A, el valor de B, el valor de C, yo puedo encontrar el valor de E. Ya a partir de estos tres datos, puedo encontrar el valor de E. Por lo tanto, aquí es importante aprendernos una regla, la cual le vamos a decir que a signos iguales se cambia el orden. ¿De acuerdo? Cuando tenemos signos iguales, vamos a cambiar el orden. Esto significa que si tengo de más a más o de menos a menos, el orden de los valores va a cambiarse. ¿Cómo sería esto? Pongamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos albañiles, ¿ya? Una cantidad de albañiles. Si yo tengo, se me ocurre 20 albañiles y los cuales pueden hacer una cantidad de casas. Se me ocurre decir que pueden hacer 4 casas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas casas podrán realizar? Se me ocurre decir 60 albañiles. Entonces, lo principal aquí es entender que tengo dos variables. La primera variable, la cantidad de albañiles, y la otra variable, la de casas. Una variable ya está completa porque tengo primero que son 20 y ahora son 60. En cambio, la variable casas está incompleta porque primero tenía 4 y ahora me toca descubrir el valor de la X. A partir de estos tres datos, yo puedo encontrar el cuarto valor que es la X. Por eso se llama regla de tres, porque a partir de estos tres datitos de acá, puedo encontrar el cuarto. ¿Cómo procedemos aquí? Vamos a hacer un análisis en primer lugar. Primerito sería entonces ver qué sucede con la cantidad de albañiles. Primero eran 20, ahora son 60. ¿Qué sucedió con ellos? En este caso, aumentaron, ¿verdad? De 20 a 60 aumentaron la cantidad de albañiles. Quiere decir entonces que entre más albañiles, ¿qué podemos realizar? Según el razonamiento, más personas nos ayudan, por lo tanto, más casas podemos hacer, ¿no es cierto? Entre más albañiles, más casas podemos nosotros realizar. Más trabajo, nos dicen, más casas, más albañiles, más casas serían, ¿cierto? Ya. Entonces, signos iguales. Aquí yo tengo entre los signos más y más son signos iguales. Cambio el orden. ¿Qué significa cambiar el orden? Quiere decir que yo ya no voy a colocar el 20 arriba y el 60 abajo, sino más bien, como dice aquí, cambiar el orden. O sea, le vamos a poner 60 sobre 20. Esa es la forma, ¿no es cierto? Entonces sería luego por cuál. ¿Listo? Y sería ya nuestra regla de 3. En este caso, simplificamos el 0 arriba, el 0 abajo se elimina. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Y luego me queda 2 por 6, que sería 12. Y sabemos entonces que se pueden realizar 12 casas. Ese sería el ejemplo de la regla de 3 directa. Ojo que estamos analizando la directa, ¿ya? Muy bien. Por acá nos comentaba Andrés, dice, profe, para ahorrar tiempo, ¿puedo multiplicar el 20 por el 3 para que dé 60? Es decir, que la respuesta sería 12 porque multiplico 4 por 3. Sí, claro. Sí, Andrés, precisamente es lo que aprendimos nosotros en razones y proporciones, ¿se acuerda? Por eso vimos primero el tema de razones y proporciones, porque a partir de eso nosotros podemos encontrar los demás, o mejor dicho, podemos encontrar este método de una forma más rápida. ¿Cómo sería? A partir del método K sería, ¿no? Miren, el compañero nos dice, ahorramos tiempo de esta manera, con el método K, fijarás. En vez de hacer este proceso que yo hice, ¿no es cierto? Ahora yo podría hacer lo siguiente. Voy a borrarlo de acá y voy a decir esto. Miren, si yo tengo los signos iguales, entonces yo puedo hacer la relación con el método de la constante.
¿Cómo es este método? Como ya aprendimos en razones y proporciones, hay que buscar un número que multiplicado por 20 me dé 60. Y ese sería el 3. 20 por 3 me da 60, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos cuando vimos razones y proporciones, ¿se acuerdan? 20 por 3 me da 60. Por lo tanto, entonces yo podría decir que 4 por 3 me da 12 y ya sería mi resultado, ¿ya? Y me evito de hacer el proceso completo, ¿no? De esa forma llegamos a la respuesta que habíamos sacado antes, lo mismo que hicimos antes, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para analizar, ¿de acuerdo? Vamos a colocar por acá otro ejemplo. Digamos que tenemos una cantidad de máquinas con las cuales podemos producir una cantidad de camisetas. Entonces, chicos, aquí, si usted se da cuenta, tenemos las dos variables, la cantidad de máquinas y la cantidad de camisetas. Supongamos que 80 máquinas pueden realizar una cantidad de camisetas, digamos que realizan 1000 camisetas. Entonces, 20 máquinas, ¿cuántas camisetas podrían realizar? Hagamos el análisis. Tenemos la variable máquinas y tenemos la variable camisetas. ¿Qué sucede en la variable máquinas? ¿Aumentó o disminuyó? Según lo que podemos ver ahí. ¿Qué podríamos decir? Vamos comentando entonces. A ver, estoy atento al chat. ¿Qué pasó en la cantidad de máquinas? Disminuyó. Muy bien, disminuye, menos. Quiere decir entonces que tengo menos máquinas. Por lo tanto, si tengo menos máquinas, ¿cómo sería el razonamiento? ¿Qué puedo hacer? ¿Más camisetas o menos camisetas? Menos camisetas. ¿Ya? Entonces, entre menos máquinas podemos hacer menos camisetas. Por lo tanto, noten aquí. Entonces, los signos, la relación de signos me queda igual. Por lo tanto, yo podría aplicar el método que lo hicimos antes con la condición. A signos iguales se cambia el orden. Entonces sería X igual. Cambio el orden, sería 20 arriba, 80 abajo, ¿no es cierto? Y luego multiplicarle por 1000. Eso significa cambiar el orden, no se olvide. Si el 20 estaba abajo, ahora le pongo arriba. Y si el 80 estaba arriba, ahora le colocamos abajo. Eso significa cambiar el orden. Luego procedemos a la simplificación. Sería 0 con 0, la mitad de 2 que es 1, la mitad de 8 que es 4, y luego sacamos cuarta. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 1000, 250. Por lo tanto, me quedaría que se puede realizar 250 camisetas. ¿Ya? Sería nuestra respuesta, ¿no? Con el proceso completo, ¿de acuerdo? Muy bien, si queremos ahorrar tiempo, como por ahí nos decían, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no quiero hacer todo este proceso que nosotros hicimos? Podemos aplicar el método K, el método de la constante. ¿Cómo sería? Voy a borrar esto que hicimos acá, el proceso completo, y lo que vamos a colocar entonces sería lo siguiente. Vamos a decir, como yo tengo menos máquinas y menos camisetas, podríamos relacionar entre las variables, en este caso 80 y 20. ¿Qué sucede? Se divide, ¿no es cierto? Si usted le hace la división para 4, 80 dividido para 4 me da 20, ¿de acuerdo? 80 dividido para 4 me da 20, por lo tanto 1000 dividido para 4 me daría 250. Con este método nos ahorramos quizás el proceso de la simplificación y los cálculos que hicimos, ¿no? Listo, con eso tenemos explicado lo que sería la regla de 3, simple, directo. Muy bien. Vamos ahora a explicar lo que sería la regla de 3, simple, indirecta. De la misma forma como lo vimos antes. A partir de 3 datos, yo puedo encontrar un cuarto valor. O sea, a partir de A, de B y de C, que serían datos conocidos, yo puedo encontrar mi cuarto valor, que sería el valor desconocido. Según lo que nos dice aquí el texto, se da cuando la relación de variable es indirecta, ¿no es cierto? Cuando la relación de variables es indirecta. ¿Cómo sabemos que es indirecta? Es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O lo contrario, si una variable disminuye, la otra aumenta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener son signos diferentes. Por eso la regla me dice que cuando tenemos signos diferentes, se mantiene el orden, ¿de acuerdo? Yo mantengo el orden, ¿ya? Ojo con ese detallito. Signos diferentes, mantenemos el orden, ¿ya? A ver, déjenme cerrar bien esto. Ahora, como yo aquí veo, tengo un error, ¿no? Aquí no es más, sino más menos. Aquí borremos esto, por favor. Y acá también sería de más a más, perdón, de más a menos. Y de menos a más. Son signos diferentes. Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos una cantidad de albañiles. Vamos a ponerle por aquí una cantidad de albañiles. Se me ocurre que sean 20, los cuales pueden hacer una obra en una cantidad de días. Pongamos que ellos se demoren 30 días. Entonces la pregunta me dice cuánto se demorarán
cuántos días les tomará, por ejemplo, a 60 albañiles en realizar la obra, ¿no? ¿Qué pasa con los albañiles? Eran 20, pero ahora son 60. Entonces, aumentó. La cantidad de albañiles aumentó. Por el razonamiento, podemos decir que entre más albañiles tenemos, ¿qué se puede hacer? Entre más albañiles se tiene, ¿qué se hace? ¿Se menora o se aumenta los días? Se menora. Se amenora los días. Muy bien, entre más albañiles tenemos, entonces menos días, ¿verdad? Por lo tanto, mira la relación de signos. Nos da de más a menos. Y por la regla entre signos diferentes se mantiene el orden, por lo tanto la X sería igual a 20 sobre 60 y esto por 30. Y hacemos la simplificación. Se va 0 con el 0, luego la sexta de 6 es 1 y la sexta de 30 sería 5. Quedándome 5 por 2, 10. Entonces serían 10 días. Ese sería un ejemplo con la regla de 3 simple indirecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo aplicar un truco aquí con la regla de 3 simple indirecto? Sería de esta forma, mire, haciendo la constante, pero hay que tener cuidado aquí. Ya vamos a ver por qué. Voy a borrar entonces, ¿ya? En vez de hacer el proceso, yo podría sacar la constante. Podríamos decir, a ver, ¿qué sucede del 20 a 60? Le multiplico por 3. Porque sé que 20 por 3 me da 60. Pero, cuidado, usted vaya a decir esto. 30 por 3 me da 90. Y daríamos una respuesta errada. Parece como que fuera lógico porque estamos sacando la constante. Lo que pasa es que aquí hay que darnos cuenta de algo, que los signos son diferentes. Entonces yo no podría aplicar el truco tal cual, tengo que hacer un cambio. Si yo le multipliqué, ahora en cambio acá, por ser indirecta, ojo el ejercicio acá, por ser indirecta, debo dividir. O sea, hacer la operación contraria, porque la regla de 3 es indirecta. Quiere decir que cuando sea, ¿no es cierto?, directa como antes, no pasaba nada. Miren, en los anteriores no pasó nada, le hicimos para la constante el mismo valor, ¿no? O sea, 4 le multipliqué por 3 y no pasó nada, tal cual. ¿Pero por qué? Porque los signos eran iguales. De la misma forma acá, 1000, le dividimos para 4, no le hicimos nada, ningún cambio. ¿Por qué? Porque los signos eran iguales. Pero en el caso de la indirecta, si aquí multipliqué por 3, entonces yo ya no puedo hacerle 30 por 3. Me toca hacer lo contrario, dividir para 3. Y ahí sí me va a dar el resultado, pero porque sé que es indirecta. Entonces me quedaría 30 dividido para 3 y me daría 10 días. Y miren, sacamos el mismo resultado de antes, pero entendiendo bien el criterio de la constante. Ojo, pongamos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Digamos que así mismo tenemos una maquinaria y estas máquinas se demoran una cantidad de horas. Entonces, podemos decir, ¿no? Se me ocurre 20, pongámosle no, pongo un número más grande, 90 máquinas. 90 máquinas están demorando en realizar una obra 5 horas. La pregunta, ¿cuántas horas les tomará, por ejemplo, se me ocurre decir, 270 máquinas? ¿Ya? Listo. En vez del 5 voy a cambiar para que me salga exacto, ¿sí? Para que me salga un poquito más exacto el asunto. Pongámosle aquí que se demoran 15, ¿ya? Ahí sí me va a salir exacto. Ya, 90 máquinas se demoran 15 horas en realizar un trabajo. La pregunta nos dice cuántas horas les tomará a 270 máquinas en realizar el mismo trabajo. Si hacemos el proceso completo, sería así, ¿no? Las máquinas aumentaron. Hay más máquinas. Por haber más máquinas, entonces es obvio, más maquinaria es más ayuda, por lo tanto la cantidad de horas menora, ¿cierto? Entre más máquinas, menos horas, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí, ¿qué vamos a decir? Si entre más máquinas es menos horas, signos diferentes, se mantiene el orden, tal cual, no le cambiamos, entonces sería 90 por 270, sobre 270, y luego por 15. Simplificamos, el 0 se va, un 0, la novena es 1, la novena de 27 sería 3, tercera es 1, tercera de 15 es 5, entonces me quedan 5 siendo nuestro resultado, ¿no? En este caso. Buenas noches, licenciado. Lo que pasa es que estoy de paseo y donde estoy no tengo mucha señal. Si deja de ver, por favor, me podría poner en el grupo, por favor. Sí, claro, no hay problema. Ya, listo, entonces nos quedaría así las 5 horas, ¿verdad? Bueno, si queremos hacer el truco, ¿cómo sería? Vamos a ver, veamos, vamos a borrar entonces, ¿sí? Ya, veamos cómo quedaría, fíjate. De 90 a 270, ¿qué puedo hacer de 90 a 270? Fíjese ahí, de 90 hasta 270, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar por 3. 90 me da 270, ¿listo? Ya. Entonces, luego, como habíamos comentado, ¿no es cierto? Como es una regla de 3 indirecta, cambiamos
valor. Ya no sería por 3, sino acá dividido para 3. ¿Pero por qué hice ese cambio? Porque acá estoy con signos diferentes. Por eso 15 dividido para 3, ¿cuánto me daría? Me daría 5, ¿de acuerdo? O sea, hago la operación contraria, en otras palabras. Si en este multipliqué por 3, de acá dividido para 3. Aplica constante. Solo que hay que tener en cuenta lo que menciono, ¿no? Si aquí multiplico por los signos que son diferentes acá, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. Vamos entonces a analizar en base a lo que hemos aprendido, ahora sí, ejercicios, ¿de acuerdo? Necesitamos revisar lo que es la regla de 3 compuesta y algunas cositas para ayudar también a hacer más rápido los procesos. Veamos entonces el primer ejercicio, ¿ya? Ustedes tienen su favor, vamos a analizar el folletito. Déjenme revisar. Vamos, folleto de regla de 3, 104, por favor. Pregunta 104. Vamos a la pregunta, perdón, página 104. Pregunta 1. Página 104. Pregunta número 1. Dice ahí, una empresa puede construir 110 metros cuadrados de carretera al día con 3 máquinas. Si se desea aumentar la cantidad, dice ahí, de máquinas, si se desea aumentar a 440 metros cuadrados la cantidad diaria a construir, ¿cuántas máquinas necesitará? Y así está el ejercicio. Vamos a ver cómo quedaría entonces. Primero, ¿sí? Ya, primero planteamos las incógnitas, o mejor dicho, las variables. Una empresa desea construir 110 metros cuadrados. Aquí están las variables. La primera, ¿con cuánto? Con 3 máquinas. Aquí está la otra variable. O sea, hemos descubierto, ¿no es cierto?, que una variable sería los metros cuadrados y que la otra variable sería las máquinas. Ya, ahí tenemos. Entonces nos dice primero 110 con 3 máquinas. Como dice que vamos a aumentar a 440 metros cuadrados, le ponemos acá abajito, entonces, ¿cuántas máquinas? ¿De acuerdo? Ya, por ahí nos dan la respuesta, ya saben cuál es el resultado, ¿verdad? Si quiero hacer todo el proceso que habíamos comentado con los signos, ¿qué vamos a decir? Que la cantidad de metros cuadrados aumenta, por lo tanto, más metros cuadrados aumentan las máquinas. Muy bien, entre más metros cuadrados es necesario más máquinas, ¿verdad? Por lo tanto, signos iguales. Como ya aprendimos, los signos iguales, cambiamos el orden, entonces sería 440 sobre 110 y por 3. Y procedemos a simplificar. 0 arriba, 0 abajo. Onceava es 1, onceava es 4. 4 por 3 me da 12. Sería nuestro valor 4 por 3, 12. La respuesta, ¿no es cierto? Las máquinas que necesitamos serían 12. Y muy sencillo, ¿verdad? Fíjense ahí. Ya tengo el dato, la respuesta. Ya, perfecto. Claro, dice Andrés, cuando hay más variables, ¿no es cierto? Cuando tenemos más variables, ahí se hace la regla de 3 compuesta, pero no es difícil, en realidad es súper fácil. Vamos a ver. Ahora, miren el caso aquí. ¿Podemos aplicar algún truco? Claro que sí. Para no hacer el proceso que hicimos acá, voy a borrar esto. Podemos aplicar la constante, pero ¿cómo se aplica la constante? Sería así, el 110 con el 440. Podemos multiplicar por 4. Sabemos, ¿no es cierto?, que 110 por 4 me da 440. Por lo tanto, como los signos son iguales, aquí no tengo que hacer nada, ningún cambio. Simplemente multiplico 3 por 4, directo. 3 por 4 me da 12 y ya tengo el resultado, ¿no? 12 máquinas. ¿Ya? Para no hacer el proceso de simplificación y todo eso, ¿no? De acuerdo. Vamos al ejercicio 2, ¿ya? Vamos a ver. Dice, un camión transporta 25 toneladas en cada viaje. Si se necesita transportar 175 toneladas y se dispone solamente de este camión, ¿cuántos viajes se deben hacer? Ya, vamos a pensar. ¿Cómo quedaría? Listo, por ahí nos dice 7 la respuesta. Muy bien. Veamos entonces. ¿Cuáles son las variables? Primero descubrí las variables, ¿de acuerdo? Dice acá, un camión transporta 25 toneladas de arena en cada viaje. Cuando dice cada viaje significa uno, ¿no? Aquí, cuando dice en cada viaje, o sea, en uno sería. Por lo tanto, ya tenemos las variables. La primera variable, toneladas, y la otra sería viajes, la cantidad. Sería 25 en un viaje. Y luego nos dice que se necesita transportar 175. O sea, aumentamos la cantidad de toneladas. ¿Y cuántos viajes serían necesarios? Eso nos dice, ¿verdad? Ya, ojo que aumentamos a 175. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Si quieren aplicar el truco, hay que hacer el análisis. Vamos a analizarlo, vamos a ver. Entre más toneladas, más viajes. Y si vamos al truco directamente, diríamos, bueno, como son signos iguales, podemos buscar la constante. Mi constante sería aquí hay que ser súper ágil en las matemáticas, ¿no? Habilidad numérica. 25 por 7, ¿verdad? 7 por 25 me da 175. Usted lo puede analizar. Por lo tanto, entonces, aplicando la constante,
constante, 1 por 7 me da 7. Y la respuesta serían 7 viajes. Directamente. Ya no hice el proceso completo como antes, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio 3. Dice el 3. Muy bien, Pamela. Excelente. Vamos a hacer el 3. 100 trabajadores ejecutan una obra en 16 meses. ¿En cuántos meses realizarán la obra? 80 trabajadores. Ya, muy bien. Analice usted las variables. Perfecto. Ahí quedaría como trabajadores y obra. A ver, trabajadores y meses más bien. La obra no sería necesaria. Sería más bien trabajadores y meses. Notemos, son 100 trabajadores, los cuales hacen una obra, nos dice, ¿de acuerdo? Hacen una obra en 16 meses. Ahora, ¿por qué no le pongo la obra? Ya vamos a ver, ¿sí? Porque nos dice luego en cuántos meses la pregunta. Miren, la pregunta dice en cuántos meses. ¿Realizará la obra? 80 trabajadores. Si usted se da cuenta, la obra no varía, sigue siendo la misma. Por eso la obra no le no le ponemos, digamos, sino más bien le quitamos. Pues no le ponemos la obra, porque es la misma. Recuerden que aquí dice que realizan una obra y acá nos dice la obra. Por lo tanto, no le tomamos en cuenta, solo nos quedaría la relación entre trabajadores y meses. Ya, muy bien. Por lo tanto, sería entonces así. Miremos. Tenemos los trabajadores, pongámosle la T de trabajadores, que son 100, y la M de meses, que serían 16. ¿En cuántos meses? Sería la X. Se realiza la obra por 80 trabajadores. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar. Si tenemos menos trabajadores, ¿qué sucede entonces? ¿Más tiempo o menos tiempo? ¿Qué sería? ¿Más meses o menos meses? Más. Claro, ¿no es cierto? Porque tenemos menos trabajadores. Entre menos personas, más tiempo se debe realizar, ¿no es cierto? La verdad. Entonces, es indirecta. Ahora, quizás no podamos encontrar una constante muy fácil, ¿no? Porque de pronto alguien quiere decir, yo quiero hacer por la constante y como que del 100 al 80 no tengo esa constante, ¿ya? A menos si tenemos una buena habilidad numérica podemos encontrarla, pero sí de buenas a primeras no está tan fácil, ¿verdad? Pero entonces ahí, ¿qué se hace? El proceso completo. Signos diferentes, mantengo el orden, o sea, 100 arriba, 80 abajo, ¿de acuerdo? Y luego por 16. Y luego simplificamos, un 0 arriba, un 0 abajo, octava 1, octava 2, 2 por 10 me da 20. Y tengo el resultado, que sería, ¿no es cierto? La B, 20. ¿Ya? Sí, Andrés me dice, él se dio cuenta que sí se puede aplicar constante, pero multiplicando por 1,25. Sí es verdad, se puede hacer eso con decimales. Le hice una consultita, yo esa parte sí te ahí no la entendí. Cuando dijo signos contrarios, yo lo hice como 80 arriba, 100 abajo. Ya, no se olvide la regla, signos iguales, cambiamos el orden. Cuando son signos diferentes, mantenemos el orden. Ya es lo que vimos aquí cuando analizamos las reglas, ¿no? Aquí nos decía, mira, ¿qué pasa cuando son signos iguales? Se cambia el orden. Ahí es donde les cambiamos, le ponemos el que estaba abajo arriba y el que estaba arriba abajo, ¿de acuerdo? Ya. Ahora miremos lo de acá. Cuando es signos diferentes, ¿qué dice? Se mantiene el orden, o sea, no cambiamos, le dejamos tal cual. Si está, queda arriba, si está abajo, se queda abajo. No sé Ya, si... gracias. Ya. Por lo tanto, en este caso, como los signos son diferentes, mantengo el orden. Por eso el 100 se quedó arriba y el 80 abajo. ¿Ya? Luego simplificamos y ya tenemos el dato. Listo, muy bien, Andrés. Está perfecto lo que me dijo ahí, ¿no? Con la constante multiplicándole por 1,25. Pero eso implica hacer decimales. ¿Se puede hacer algo diferente? Sí, miren, prestar atención. Yo puedo aplicar algo diferente quizás aquí con algún truco. Sí se puede. Otro truquito para que ustedes vayan entendiendo. Si yo no puedo encontrar una relación aquí de signos así, yo podría encontrar la relación de signos de esta forma, como multiplicar en cruz, ¿no? ¿Por cuánto? Si usted se da cuenta, del 80 al 16, es como multiplicarlo por un 2, pero sin tomar en cuenta el 0, ¿no? 8 por 2 nada más. Mire, 8 por 2. ¿Por qué no le tomo en cuenta el 0? Porque yo puedo aplicar el truco también de que si tengo un 0 arriba, acá también un 0 abajo y se simplifica, ¿no es cierto? Si se da cuenta, ¿no es cierto? Tengo un 0 arriba, un 0 abajo, le simplifico y solo me quedó el 10 y me quedó el 8. Y luego me doy cuenta que 8 por 2 me da 16. Por lo tanto, 10 por 2 me da 20 y ya tengo mi respuesta. Pero esto lo podemos hacer, ¿no es cierto? Cuando tenemos una regla de 3 indirecta. ¿Listo? ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Bueno, vamos al 4. Dice, una pizarra tiene 9 metros de largo y 1,20 metros de ancho. ¿Cuánto se debe disminuir el largo para que sin variar la superficie, el ancho aumente
a 1,50 metros. Pensamos entonces, ¿cómo quedaría? Tomamos las variables, ¿no? Tenemos aquí los metros de largo y también tenemos los metros de ancho. Entonces vamos a colocar esas variables de esta forma. Vamos a decir, a ver, tengo los metros de ancho y tengo los metros de largo. Los metros de largo son 9 con un ancho de 1,20. ¿Listo? ¿Y cuánto se debe disminuir? Dice el largo, o sea, no sé aquí, para que sin variar la superficie el ancho aumente a 1,50. Ya. Entonces tenemos ahí la relación ya. ¿Qué pasa con los metros de ancho? Aumentaron. Si los metros de ancho aumentan, ¿qué debe pasar con el largo? Debe disminuirse, según lo que nos dice. Miren, esto lo podemos notar incluso en el texto. Miren lo que dice. ¿Cuánto se debe disminuir el largo? Y acá para que el ancho aumente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces sería, ¿cuánto se debe disminuir el largo para que sin variar la superficie el ancho aumente? Entonces, cuando el ancho aumenta, ¿qué pasa con el largo? Disminuye, ¿ya? Son signos diferentes, más o menos. Y luego podemos hacer la operación, ¿ya? Signos diferentes, ¿no es cierto? Mantenemos el orden, sería 1,20 sobre 1,50. Y esto le multiplico por 9. Pues procedemos a la simplificación. Como tengo dos decimales, miren, como yo tengo dos decimales arriba y dos decimales abajo, podemos tachar las comas, siempre y cuando tengamos la misma cantidad de decimales. Tacho la coma. O sea, es como tener 120 y 150. Simplificamos un 0 arriba, un 0 abajo. Me quedaría como tener un 12 y un 15. Luego sacamos tercera. Tercera de 12 sería 4. Tercera de 15 sería 5. Me quedaría entonces la multiplicación de 4 por 9, que me daría 36. Y abajo me quedaría el 5 nada más. Me queda 36 sobre 5. Al dividir, 36 para 5 me da 7,2. 7,2, ¿no? Y listo. Ya, pero hay que leer bien la pregunta. Mire lo que dice la pregunta. ¿Cuánto se debe disminuir el área? Esa es la preguntita. Lo voy a encerrar aquí en un rectángulo. ¿Cuánto se debe disminuir el área? Otra cosa sería, si me hubieran dicho, ¿cuál sería el largo? Así directamente, ¿no? ¿Cuál sería el largo de la superficie o de esta pizarra? Ahí sí hubiera sido 7,20, pero si me hubieran preguntado directamente, ¿cuál sería el largo? Pero en este caso me están preguntando de una forma distinta. Me dice, ¿cuánto se debe disminuir el largo? Hay que tener cuidado ahí. Y a pesar de que sacamos bien el 7,2, ¿no es cierto? Podemos cometer el error y decir que la respuesta es la D, porque sí está la D. Entonces hay que leer bien la pregunta. No es que esté mal hecho el ejercicio, en realidad todos lo hicieron muy bien, porque me pasaban las respuestas ahí por interno y también en el grupo, no ahí en el chat directo. Entonces 9 metros era lo inicial. Tengo que restarle los 7,2. Entonces se debe disminuir 1,8. Y ese sí sería ya nuestro resultado. O sea que podemos cometer un error de lectura, más no en el proceso, ¿no es cierto? Sino más bien de lectura. Hay que leer, ¿de acuerdo? Así que pilas ahí, chicos. Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio 5. Dice, se compran 5 tarros de leche por 9,75. ¿Cuánto cuestan 13 tarros de leche? A ver, vamos a plantearlo, chicos. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, las variables. Primero, se compran 5 tarros por 9,75. Entonces, lo vamos a poner aquí la T de tarros, que son 5, por un valor en dólares que es de 9,75. La pregunta nos dice cuánto cuestan los 13 tarros. Entonces, sabemos que entre más tarros, más dinero gastamos, ¿no? Ya, entre más tarros, más dinero. Por lo tanto, nos quedaría 13 sobre 5 y por 9,75. Procedemos a multiplicar y dividir si desean hacerlo directamente y si no, con la quinta, sacando quinta, ¿no? Recuerden, alguna vez yo les explicaba que si tengo un número así, yo le puedo sacar la quinta porque termina en 5 primera. Y no importa que sea decimal, nos olvidamos por un momentito de la coma decimal. Le mantenemos como que fuera solo 975. Y le vamos a sacar la quinta. Para poder mejorar nuestra habilidad, siempre importante hacerlo desde la izquierda. Sería la quinta de 9, 1, porque 1 por 5 me da 5, lo más próximo, ¿no? Si le pongo 2, no podría ser, porque 2 por 5 es 10 y ya se pasó del 9. Por lo tanto, es 1. 1 por 5 es 5, para llegar a 9 me falta 4, y ese 4 que me falta le voy a poner acá al ladito, de tal forma que están formándose el número 47 sería. Y luego digo la quinta de 47, aproximada, la que más se llegue, ¿no? Quinta de 47, ¿cuál sería? ¿Ya? Quinta de 47 sería el 9, porque 9 por 5 me da 45. Para llegar a 47 me falta 2, le pongo aquí. Luego la quinta de 25 me da 5. Y es como tener un 195. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Quinta 1, quinta de 9,75
1,95. Ahora sí ya le pongo el decimal. Y luego viene la multiplicación, ¿no? De 13 por 1,95, que usted hace el proceso. Muchos me dicen que le salió 25,35. Ese ya sería un proceso de multiplicación, pero ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? Que sería la B. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer desde el ejercicio 6, ¿de acuerdo? Hasta el 10 primerito. Del 6 hasta el ejercicio 10. Para eso les voy a dar 10 minutos exagerados, ¿de acuerdo? 10 minutitos exagerando, ¿sí? A ver, trabajemos entonces, chicos, del 6 hasta el 10. Y luego nos calificamos, vamos analizando cuántas acertamos y en las que no acertemos, sí, las corregimos, ¿de acuerdo? Es momento de repasar entonces, por favor, trabaje. Listo, chicos, vamos a trabajar. Vamos a hacer la corrección. Sería la pregunta 6. Para la pregunta 6, la respuesta sería la B, 2.2 segundos. En la pregunta 7, la respuesta es la C, 6. Para la pregunta 8, la respuesta es la A, 50 metros. Para la 9, la respuesta es la A, 1 metro. Para la 10, la respuesta sería la A, 120 kilómetros. Listo, chicos, ahí están las respuestas. Me dicen, por favor, comentarios que tengan. ¿Qué dudas se generaron con respecto a las preguntas, ya? Repito una vez más, la 6, 2,2 segundos, la 7, la C, 6, la 8, la A, 50 metros, la 9, la A, 1 metro, y la 10, la A, 120 kilómetros. Muy bien, vamos entonces a hacer el 6, me dicen, ¿ya? Planteamos el ejercicio 6. Un móvil recorre 250 metros. Esa sería la variable. 250 metros en 2/3 segundos. Este número de aquí, 2/3, lo podemos plantear como un número decimal o como un número fraccionario. Recordemos la forma de convertirlo, ¿ya? La forma de hacerlo sería multiplicando primero el 2 con el 4, ¿de acuerdo? Multiplicamos 2 por 4, que me da 8, y luego se suma con el 3. Sería así, 2 por 4 es 8, y 8 más 3, 11. O sea, me daría 11 sobre 4. En vez de decir, ¿no es cierto?, 2 enteros 3/4, lo podríamos colocar como 11/4. Pongamos entonces esto, sería segundos, 11/4. La pregunta nos dice en cuántos segundos, o sea, acá la X, se recorre 200 metros. Muy bien, según los metros, disminuyen, ¿no? Los metros disminuyen, por lo tanto, si tengo menos metros, menos segundos me demoro. Lógico, ¿no? Entre menos distancia, menos tiempo. Por lo tanto, sería esto así, signos iguales. Cambio el orden, 200 arriba, 250 abajo y multiplico por 11 sobre 4. Aprovechamos el 0, 0 arriba, 0 abajo, se simplifica, sacamos la quinta de 20 es 4, quinta de 25, 5. Aprovechamos que me salió un 4, ese 4 se va a eliminar con el 4 de acá, me queda 11 sobre 5. Pero 11 sobre 5 al dividirle me queda 2,2, sería 2,2 segundos. La respuesta entonces, comprobamos, es la B, ¿no? Así quedaría la 6, chicos. ¿Me confirman, por favor? Estuvo entendido. Y en un caso que al simplificarle al 200 no me salga, o sea, 4, y cómo haría que estuviera un número diferente. A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Porque se le entrecortó el audio y no le entendí muy bien. A la hora de simplificar el 4, en un caso que tuviera otro número que sean diferentes, ¿cómo puedo hacer ahí? En vez del 4. Sí. Ya, a ver, según lo que le entendí, me dice que ¿qué pasaría si no tuviera el 4, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo. Pongamos aquí, vamos a suponer, ¿ya? Que por aquí nos salió, bueno, aquí salió 4. Y supongamos que acá no tengamos el 4. Supongamos que tenemos un 6, se me ocurre. Entonces, ¿qué hago ahí? Multiplico el 4 por el 11, que me daría 44. Y multiplicaría el 5 por el 6, que me daría 30. Y luego divido el valor que me quede aquí, 44 para 30. Aparte tendría que hacer esa división y saco el valor aproximado, ¿no es cierto? No sé si estuvo claro a la pregunta suya, Isabel. Sí, gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, volvamos a colocar los números, ¿no? Aquí era 4, luego se fue el 4 con el 4 y por eso nos quedó 11 quintos. La respuesta 2,2 cuando se divide. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál más? Me dicen que hagan la 8, la 7 también. Ya, vamos a hacer la 7. Dice la pregunta 7, 25 trabajadores. Ponemos aquí T de trabajadores, 25. Ejecutan una obra en 16 días. La D de días sería 16. ¿En cuántos días menos
harán la obra 40 trabajadores. ¿Ya? Entonces aquí sería más trabajadores menos días. Como tengo signos diferentes, mantengo el orden 25 sobre 40 por 16. Aplicamos la cuarta o la quinta, como quieran. Quinta de 25, 5. Quinta de 40 es 8. Octava de 8 es 1 y octava de 16 sería 2. 5 por 2 me da 10. Perfecto. Pero quizás aquí cometieron el error de señalar la D. ¿Y por qué decimos un error? Porque no le prestaron atención a la pregunta. Que la pregunta dice aquí claramente, ¿en cuántos días menos? No dice solamente en cuántos días. Si solamente la pregunta hubiera sido, ¿en cuántos días? Y ya, así, ¿en cuántos días harán la obra 40 trabajadores? Ahí sí sería 10. Pero noten que la pregunta aquí por esta palabrita menos hace la diferencia. ¿En cuántos días menos? Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el 16, que eran los días iniciales, y restar con los 10 que me quedaron al final, y son 6, en 6 días menos. Y por eso la respuesta sería la C. ¿Ya? Yo creo que muchos sacaron el ejercicio con el valor de 10, pero no leyeron, ¿ya? Listo. Por eso era la 7, quizás la duda ahí. Vamos a la pregunta 8 también me dicen, vamos a ver la 8. Ya, un hombre de 1,90 metros de estatura da una sombra de 2,50 metros. ¿Cuánto medirá a la misma hora la sombra de un edificio de 38 metros de altura? Ya, vamos a ver entonces. Tenemos en nuestras variables los metros de altura y tendremos los metros de la sombra. Según lo que nos dice inicialmente, un hombre tiene 1,90 metros de altura o de estatura, que es lo mismo, y produce una sombra de 2,50. La pregunta nos dice cuánto medirá a la misma hora la sombra de un edificio de 38 metros de altura. Ya podemos ahí analizar. Veamos entonces, sería así. Como tenemos más metros de altura, por lo tanto, más metros de sombra. Son signos iguales. Cambiamos el orden. 38 sobre 1,90. Y esto por 2,50. Ahora, como yo tengo aquí dos decimales, miren, aquí tengo 0,50 y acá tengo 0,90, puedo aprovechar y simplificar los decimales. O sea, la coma decimal de tacho. Y me quedaría como tener 250 y 190. Aprovechamos el 0 arriba, 0 abajo, me quedaría 25 y abajo 19. Y luego me doy cuenta que entre el 38 y el 19 se puede simplificar sacando la 19ava, porque 19 por 2 me da 38. Podríamos decir 19ava 1, 19ava de 38, 2. 2 por 19 me da 38. Pilas con eso. Y luego 2 por 25, ¿no? Que me daría 50. Recuerden que aquí les quedó como un número 25, que multiplica 2 me da 50. Y esa sería la respuesta, ¿no? 50 metros, siendo la A. De acuerdo con la 8. Pilas ahí. Ya, muy bien. La 9 también, hagamos la 9. Una mesa tiene 3 metros de largo. Ya, pongamos aquí metros de largo, que serían los 3 metros, y 2 metros de ancho. ¿Cuánto se debe aumentar el largo para que sin alterar la superficie el ancho sea de 1,50? Ya, entonces la X va acá, ¿no? Como les dije alguna vez, la X no importa dónde lo ubiquemos, da lo mismo. Si de pronto quieren más orden aquí, póngale así, nada más. Da igual, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa con los metros de ancho? Si usted se da cuenta, disminuyeron, ¿ya? Entonces, si los metros de ancho disminuyen, los metros de largo deben aumentar, ¿ya? Porque nos dice cuánto debe aumentar el largo. Aquí dice claramente, ¿no? Cuánto debe aumentar el largo. Por eso le ponemos entre menos metros de ancho, más metros de largo. Por lo tanto, X es igual, signos diferentes, mantenemos el orden, 2 sobre 1,50 y esto por 3. Como tengo dos decimales abajo, de alguna manera yo tengo que igualar los decimales. Me conviene igualarle con el 3. Para ponerle así, lo voy a poner con rojo, 0,00. Le igualé los decimales. ¿Con qué objetivo igualo los decimales? Para tachar las comas, para que me quede 300 y abajo 150. Y luego sí, de una forma más fácil simplificar, 0 con 0, me queda 30 y abajo 15, y podemos sacar la quinta o la quinceava directamente. Quinceava es 1, quinceava de 30, 2. 2 por 2, 4. Pero la pregunta me dice cuánto se debe aumentar. Entonces, 4 menos 3. ¿Por qué le resto los 3? Porque eran los 3 metros iniciales del inicio, ¿no? Metros de largo, 3 metros del inicio. Entonces, 4 menos 3 me da 1. 1 metro se debe aumentar. ¿De acuerdo? Ya. Y bueno, el 100 también, perdón, el 100, el 10. El 10 también me habían dicho que haga, vamos a ver. Dice un auto a 100 kilómetros de velocidad, sería la velocidad, entonces la variable, dada en kilómetros sobre hora, ha recorrido 150 kilómetros. ¿Qué distancia X acá recorrerá en el mismo tiempo? Si va 80.
Listo, por lo tanto tenemos menos velocidad. Si la velocidad disminuye, entonces menos kilómetros puedo recorrer, ¿sí? Menos veloz, menos metros o menos kilómetros. Si tuviéramos más velocidad, en cambio más kilómetros se recorre. Bueno, con menos metros, perdón, con menos velocidad, menos kilómetros, entonces son signos iguales. Cambiamos el orden, 80 sobre 100 sobre 100, perdón, y por 150 simplificamos un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo. 8 por 15 me da 120. Y la respuesta sería la A. Listo, hasta ahí tenemos ya resuelto, ¿no es cierto? Los 10 ejercicios. Ahora vamos del 11 al 20, por favor. Vamos a trabajar. Trabaje del 11 al 20, ¿ya? Tiene 15 minutos, ¿ya? Aprovechando ahí vamos a mejorando los tiempos. Vamos a hacerlo con 15 minutos para 10 ejercicios. A ver, trabaje. ¿Listo, chicos? Vamos a hacer la corrección, ¿ya? Vamos con la pregunta 11, la respuesta es la B, 50 kilómetros sobre hora. 12, la B, 8. 13, la B, 36. 14, la B, 40 kilómetros sobre hora. 15, la D, 54 minutos. Pregunta 16, la D, 18,5. Pregunta 17, la A, 180. Pregunta 18, la C, 72. Pregunta 19, la A, 8. Y la pregunta 20, la A, 4. Perfecto. Vamos a ver entonces cuál pregunta. ¿Tienen dudas, inquietudes, por favor, para resolver? La 15, profe, por favor. Vamos a ver la 15 entonces. Dice la pregunta 15, si la tercera parte de un tanque de gasolina se consume en 3/5 de hora, ¿en cuánto tiempo se consume la mitad? Nos dice, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Primero, las variables. Dice la tercera parte. O sea, aquí estamos hablando de la parte del tanque, ¿no? Pongámosle aquí parte. Como dice tercera, ponemos 1 sobre 3. Recuerden, esto lo vimos en planteo de ecuaciones, ¿no? La palabra tercera significa 1 sobre 3. Entonces, la tercera parte del tanque de gasolina se consume en 3/5 de hora. Entonces, aquí vamos a poner la variable hora, 3/5. La pregunta nos dice en cuánto tiempo se consume la mitad. Eso sería la parte, un medio, la mitad significa un medio. Y ahí tenemos ya planteada la regla de 3. Listo. Hasta ahí ya hemos hecho el planteamiento. Ahora vamos al razonamiento. Profe, perdón Diga. que lo interrumpa. La respuesta le pide en minutos, no diga. Claro. Tiene que hacer una conversión de los 3/5, tiene que convertirlos a minutos. Sí, pero no es necesario ahorita. Más bien lo vamos a convertir al final. Entonces, miren, excelente la pregunta del compañero, porque quizás la inquietud de ustedes era convertir los 3/5 de horas a minutos, que lo podemos hacer, no hay problema, si queremos lo hacemos, ¿no? Pero lo podemos hacer al final también, vamos a ver por qué. Vamos a decir, de 1/3 a 1/2, ¿qué pasó? Aumentó la cantidad de partes, o sea, la parte del tanque aumentó, de 1/3 a 1/2, aumentó la cantidad. Si aumenta la gasolina, porque recuerden que él dice ahí que es un tanque de gasolina, eso significa que si aumenta la gasolina, se consume en más horas o en menos horas. Si yo lleno el tanque, ¿me dura más tiempo o me dura menos tiempo? ¿Qué me dicen ustedes? Más. Más. Si tenemos más parte, ¿no es cierto? Más gasolina, más parte de gasolina, me dura más horas, pero esté claro para todos, ¿sí? Por lo tanto, entonces podemos decir, signos iguales, cambiamos el orden. 1/2 sobre 1/3 y por 3/5. Medios con medios y extremos con extremos. Me quedaría entonces 1 por 3. 3, 2 por 1, 2, y luego por 3/5. Ya, no se olvide, aquí tengo 1 por 3, me da 3. 2 por 1 me da 2, ¿ya? Y luego por 3/5. Hacemos la multiplicación de las fracciones, se multiplica recto, 3 por 3, 9, y 2 por 5, 10. Esto sería 9 décimos de hora, pero la pregunta me dice ahí, según las alternativas, en minutos. Ahí recién hago la conversión y digo, como tengo una hora acá arriba, necesito que las horas estén abajo para simplificar. Si las horas están arriba, entonces las horas abajo. Una hora tiene 60 minutos. Simplificamos horas con horas, el 0 del 60 con el 0 del 10, y me queda 9 por 6. Y 9 por 6 me da 54. Sería nuestro resultado los 54 minutos. Por lo tanto, la respuesta es la D. Así era la 15, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a la pregunta 16. Vamos a ver cómo sería la 16. Dice, el mes pasado, Luisa gastó $13 en movilidad haciendo 26 viajes de ida y vuelta a su trabajo. ¿Cuánto gastará este mes si tiene que hacer 11 viajes más
de ida y vuelta. Ya, entonces tenemos aquí las variables, el gasto. Primero, $13 en 26 viajes. Colocamos esas variables, ¿no? Cantidad de dólares que son 13 en la cantidad de viajes que son 26. ¿Cuánto gastará? X acá debajo de la cantidad de dólares. Sí dice que tiene que hacer 11 viajes más de ida y vuelta. O sea, no sería colocar aquí el 11, cuidado. Más bien colocar ahí 11 viajes más, o sea, 37. Por lo tanto, decimos que entre más viajes, más dinero gastamos. Por lo tanto, la X va a ser igual. Signos iguales, cambio el orden, 37 sobre 26 por 13. Me doy cuenta que entre el 13 y el 26 puedo simplificar. 13ava 1, 13ava de 26, 2. 37 dividido para 2 me da 18, recuerden que aquí dividí 37 para 2, la mitad, ¿no? 18,5 en decimal sería entonces la D. Ya, Profe, sí, dígame. ¿de dónde está la del 37? Ya, miren, aquí dice 11 viajes más, ¿no es cierto? Si se fija, aquí dice 11 viajes más. Entonces, ¿cuántos viajes teníamos? Teníamos 26 al inicio, pero como me dice 11 viajes más, entonces le puedo sumar 26 más 11 y me da 37. De ahí salen los 37. Gracias. Muy bien. Dicen por acá, claro, sí, también Andrés, sí está bien lo que me dice. Poner el 11 y una vez que saco el valor de los 11, al final le sumo lo que me salió, el 13 más los que me quedan, ¿no? Lo que me quedó. Sí, también es válido. Ya, muy bien. Ya está la 16. Me dicen la 18 también, ¿no es cierto? La 18, vamos a hacer la 18. Dice, en un establo se tiene comida suficiente para 45 cabezas de res durante 56 días. Si se venden 10 reses, ¿para cuántos días alcanzaría el alimento? Ya, coloquemos las variables. Son 45 cabezas de res durante 56 días. Pongamos aquí la cantidad de reses, ¿no? 45 era inicialmente y me alcanzaba el alimento para 56 días. Dime una respuesta y la quiero ahora, porque no. Luego dice, si se venden 10 reses, o sea, me quedaría 35, ¿de acuerdo? Me quedarían 35, ¿de acuerdo? Ahí, si se venden 10 reses, ¿para cuántos días alcanzaría el alimento? Aquí está la X. Por lo tanto, sería menos reses más 10. Entre menos reses, más 10. Aplicamos la operación, signos diferentes, se mantiene el orden, 45 sobre 35 y por 56, simplificamos, la quinta sería 7, la quinta sería 9, séptima sería 1 y acá sería 8, 9 por 8 me da 72. Nos alcanzaría para 72 días, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la 19. 3 estudiantes resuelven 50 problemas en 4 días. ¿Cuántos días más tardarán para resolver 150 problemas? Ya, tenemos estudiantes que son 3, resuelven 50 problemas en 4 días. ¿Cuántos días más? Aquí va la X, tardarán para resolver 150 problemas. ¿Quién? Los mismos 3 estudiantes, o sea, no hubo cambio con los estudiantes, por lo tanto, no les tomamos en cuenta. Y solo me queda la relación de problemas con días. Diríamos entonces, entre más problemas, más días nos vamos a demorar. Se cambia el orden, 150 sobre 50 por 4. Simplifico el 0 con el 0, quinta 1, quinta 3, 3 por 4 me da 12. Pero la pregunta, mire lo que dice la pregunta, ¿cuántos días más? ¿Cuántos días más? Por lo tanto, teníamos 4 días inicialmente, ahora nos vamos a demorar 12, entonces 8 días más. Por lo tanto, la respuesta es la A, ¿de acuerdo? Y la 20, digamos la 20, dice, un motociclista recorre 300 metros en un minuto. ¿En cuántas horas? Recorre 72 kilómetros. El inconveniente aquí es que estamos hablando de metros, aquí estamos hablando de metros y acá estamos hablando de kilómetros. Por lo tanto, tengo que hacer una conversión. Antes de hacer algo acá, tengo que hacer una conversión. ¿Qué significa 72 kilómetros en otras palabras? 72,000 metros. Lo hemos convertido. 1 kilómetro tiene 1000 metros, por lo tanto 72 kilómetros son 72,000 metros. Entonces, según lo que me dice el ejercicio, comparamos los metros, que son 300, y esto dice que es en un minuto, ¿no? Póngale nada más el 1 minuto, no hay problema. Y me toca hacer el cálculo para 72,000 metros. ¿Cuánto será? Podemos aprovechar de una vez aquí la simplificación. 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba, 0 abajo. ¿Se puede hacer eso? Sí, no hay problema. Me queda entonces más metros
más minutos, ¿verdad? Sería 720 sobre 3 y por 1. El 1 no afecta, entonces no hay problema con eso, pero con todo le ponemos. Y dividimos 720 para 3, o sacamos la tercera, que nos quedaría en cuanto 240 minutos, ¿verdad? Pero son minutos y yo quiero que me den en horas. ¿Qué tengo que hacer? Convertir los minutos, acá, convertir los minutos a horas. Voy a hacerlo de esta forma. Una hora tiene 60 minutos. Le colocamos los minutos abajo porque tengo minutos arriba, ¿no? Y el objetivo es poder simplificar. Por lo tanto, los minutos se van a eliminar. Minutos con minutos. Y luego divido 240 para 60. 0 arriba, 0 abajo. Y 24 para 6 me darían 4, ¿no? Al dividir 24 para 6, o sacar la sexta si desea. Sexta sería 1 y sexta de 24. Por eso nos da 4 horas. ¿Listo? Ahí está la 20. ¿Alguna duda, chicos? Me dicen, por favor. Perfecto. Con eso hemos hecho hasta el ejercicio 20 en la regla de 3. Mañana continuamos para ver si se termina este tema.